Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro de lunas en Géminis. Siempre que empezamos el encuentro, entonces hacemos un repasito acerca de qué es lo que significa desde la astrología la mirada de la luna. Cada vez los voy haciendo más breves porque vamos teniendo más experiencias y de todas maneras está bueno para que lo entendamos desde ese lugar, ¿no? Como nos sentamos y empezamos a tomar esa información. La luna es uno de los aspectos, una de las miradas que hacemos sobre la carta natal, y siempre va a hablar de nuestro mundo emocional, del modo que entendemos el cariño, la forma de sentirlo, de vivirlo, y también lo que afectivizamos, o sea, cuáles son esas actividades, esas respuestas, esas interacciones que hacen que se nos despierte el afecto. ¿Y esto por qué? Porque la luna en la representación indica la energía materna. Entonces, el mundo de una persona, de un ser humano, inicia con todo ese cuidado y es fundamental porque sin esos primeros cuidados, sin esa madre, que siempre decimos lo mismo, puede ser una figura que represente a la madre, puede ser la madre concretamente, o una figura, puede ser el padre, alguien muy importante para el cuidado del chico, de la chica, cuando nacemos, es quien representa esto que es la luna. Entonces, en esos primeros momentos de vida, el sentir que tenemos ese cuidado y esa protección, de una cierta manera, con ciertas cualidades, es lo que va a hacer que nos sintamos seguros, seguras en el mundo. Entonces cada quien nace con una luna en un signo distinto, y a veces puede coincidir el sol con la luna en el mismo signo, o puede coincidir el ascendente y la luna en el mismo signo, y no importa eso, sino que lo que importa es cómo esa luna responde cómo esa luna nos hace responder y más bien reaccionar ante las situaciones, circunstancias de la vida. Entonces eso que al principio es blando, es una sustancia maleable, que justamente como nos acolchona, cuando salimos al exterior va endureciéndose. Y esto también es una cuestión bastante lógica, vamos a decir, ya que estamos hablando de Géminis, voy a meter palabras como lógica y racionalidad y todo eso, tiene que ver con que el afuera lo sentimos como extraño y lo sentimos peligroso. Entonces, ante la presencia del afuera, nuestras reacciones son de defensa, de generar otra vez las barreras protectoras. Entonces, cada quien va a generar una protección según las cualidades de su luna. Y de lo que se trata en la vida, cuando vamos creciendo, es darnos cuenta de estas reacciones y de qué modo lo que hacemos es cerrarnos en vez de abrirnos a lo que la vida nos propone. El camino para salir de la luna siempre va a ser el ascendente. Ahí es donde están nuestros grandes desafíos. Entonces es súper fundamental que nos amiguemos, nos relacionemos y vayamos como teniendo información, datos, sigo con la luna y Géminis, acerca del ascendente, porque justamente es quien nos va a proporcionar las llaves para no quedarnos encerrados en esos circuitos emocionales que son repetitivos, que no son creativos, que son justo de resguardo y de protección. Bien, eso para empezar a hablar de las lunas. Y entonces ahora vamos con las características de los geminianos. Siempre empezamos con un cuadrito, ¿no? En el que vamos a ver si está compartiendo la pantalla, ¿sí? Vamos a hablar de cómo es la energía Géminis. Géminis es un signo de aire, es el primer aire, y eso es súper fundamental también tenerlo en cuenta, porque ya habíamos venido hablando de que después del momento de condensación, de inercia, de materialización y solidificación de Tauro,
viene una instancia que es de, bueno, tiene que haber algo más. Esa es la pregunta geminiana, ¿no? ¿Y qué más hay? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Entonces viene a traer el aire, y junto con el aire la respiración, junto con la respiración las relaciones. Entonces Géminis abre, lo que hace es abrir, trae relaciones, pero vamos a decir que son relaciones de punto a punto, ¿no? O sea, no son relaciones intrincadas, complicadas, porque Géminis es una energía que tiene mucha ligereza, que tiene una liviandad, vamos a decir, también, y en ese sentido trae algo de superficialidad, ¿no? Después en Libra eso se va a ver desde otras cualidades, como esto de lo liviano y lo superficial, como que ya está en otra dimensión. Pero acá lo que hace lo geminiano es empezar a buscar las aperturas, las opciones. Entonces apertura, opciones, y en ese sentido es una energía fundamental, porque si no, imagínense, si todo se quedara quieto en el nivel de tierra, en el nivel de inercia, y solamente de lo concreto, no habría, por ejemplo, esto, ¿no? La posibilidad de generar relaciones entre las personas. Hay, eh, hay una relación fundamental en la vida de las personas con muchos Géminis, ascendente, Sol, Luna, y es el tema de los hermanos. Voy a poner la hermandad, ¿no? La fraternidad, o fraternizar, los amigos, la comunicación. O sea, la práctica geminiana es básicamente de comunicación, de intercambio de información, de datos. Y es el dato porque sí, ¿no? Es el dato que no va a desarrollar, por ejemplo, una síntesis, como hace en el eje Sagitario, sino que esto es el dato, aportar dato, 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 y ahí hay una ahí hay una cuestión importante con relación a los mecanismos de la luna en Géminis, que tiene que ver con esto, con la poca capacidad de hacer síntesis. Intercambio de información, de datos, eh, todos los intercambios comerciales, comerciar, negociar, vender, o sea, son grandes negociadores, ¿no? Negociadores o negociadoras, los geniales. Es el personaje, habíamos dicho, el dios Hermes, que es el que está en el mercado, el que lleva y trae, que tiene las alitas en los pies, ¿no? Como esa representación de lo que se mueve. Entonces pensemos otra vez en Tauro y en la energía que es la energía sólida, que es el dinero, y entonces un dinero quieto, estancado, no sería nada si no viniera Géminis y lo jugara en situaciones, ¿no? Entonces el jugar, la niñez y esas características, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Lo entretenido, lo divertido. Todo eso tiene que ver con la energía geminiana. La energía geminiana. Entonces, vamos un poquito a hablar de cómo es que nace, en qué ambiente nace un chico con la luna, o una chica con la luna en Géminis. ¿Cómo es el ambiente en el que nace? Bueno, de manual, para las lunas de Géminis puede ser que los padres sean periodistas o comunicadores, como mi hijo Agustín. Puede ser que la cuna está al lado de la biblioteca, o está con libros. Los libros son fundamentales. Los libros son como, tal vez ya no de esta época, ahora los chicos con una Géminis nacen más con un celular en la mano, pero sin embargo esa clase de energía en donde está la palabra, ¿sí? Los libros, las palabras. Las palabras son la gran llave que tiene la luna en Géminis para no sucumbir en sus sensaciones
de inseguridad, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con las palabras, para el chico con luna en Géminis, significa que puede explicar. Y cuando puede explicar, cuando hay una explicación, ya empieza una tranquilidad, porque lo que hace es sentir que está seguro con explicaciones, con palabras. Hay una explicación y eso le da seguridad. Lo voy a decir y después lo voy a escribir. Entonces, en el mundo emocional que se le configura al niño o niña con luna en Géminis, todo lo que tenga que ver con el intelecto, la racionalización y las explicaciones son las formas en que ha ido aprendiendo bueno, la distracción ya saben que es geminiana. Es la forma en la que ha ido aprendiendo a sentir que algo puede permanecer con una base de seguridad, con una base de estabilidad. Porque como es una energía superficial y totalmente mental, ¿no? Entonces, fíjense que todos los que estamos hablando acá, el pensamiento y las palabras y lo intelectual, todo eso es mental, sucede en una dimensión que es totalmente abstracta, que no es sólida, que tiene que ver justamente con cómo las palabras lo tranquilizan. Entonces genera, justamente, en su mundo afectivo, va generando afectivización a partir de si hay explicación o no hay explicación. ¿Sí? Y eso es porque todo lo que tenga que ver con el peso de lo emocional o el peso de lo físico, le genera como una sensación de súper incomodidad, le es muy incómoda. Entonces, cuando, sobre todo el mundo emocional, vemos que es una energía de aire, y con relación a la energía de agua, o sea, cero compatibilidad, entre comillas, ¿no? Siempre vemos las cartas porque en cada carta hay otros elementos. Pero si lo vemos así, en la energía solamente geminiana, al ser aire, y al ser un primer aire, no tiene aún la capacidad de hacer contacto con lo emocional. Eso va a venir recién después, en la siguiente fase, porque después de Géminis viene Cáncer, ¿sí? Pero hasta acá, todo lo que sea intelecto, racionalización y explicaciones, es como que le dan una seguridad. Todo lo que es mental significa seguridad, significa amor, significa una estabilidad. ¿Sí? Entonces, voy a decir así, le cuesta mucho entrar en relación con el mundo emocional, porque aún no tiene en sí las herramientas para hacer contacto, ¿no? Esto del contacto y la conexión también es un tema geminiano. Lo que tenga que ver con la conexión, y por supuesto, si hablamos de conexión, hablamos de desconexión. Por supuesto que allí también hay un talento, ¿no? Que es el que vamos a ver al final, porque primero le damos a la luna y después decimos, bueno, ¿cuál es para qué eres bueno, muchacho o muchacha? Entonces, Géminis lo que hace en apariencia es generar conexiones, pero en realidad no son conexiones, sino que son escapes. O sea, cuando parece que Géminis se está conectando, en realidad se está escapando. ¿De qué se está escapando? Se está escapando de sentir adentro, estamos obviamente hablando de la luna, no de un sol en Géminis, porque si vemos un sol en Géminis, eso lo vamos a ver el talento que tiene el geminiano o la geminiana. Acá el funcionamiento lunar lo que hace es hacerlo escapar de la carga emocional. Entonces, esta luna tiene una particularidad, ¿no?
y es que hay una mente que disocia. Por supuesto que una mente que disocia puede generar también un gran talento con relación a una capacidad de tomar una posición de observador y de interpretador. El tema es que la luna en Géminis es el gran interpretador, es el gran, porque más que hacer una comprensión profunda de lo que está pasando, tiende a ser una interpretación que le dé tranquilidad y que le dé paz mental, justamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los procesos emocionales, sabemos que hace falta tocar esos lugares en donde duele, esos lugares donde nos sentimos incómodos, ahí donde la cosa se siente así como densa, y bueno, esta luna no estaría precisamente sirviendo en ese sentido, ¿no? Entonces es una mente que disocia, gran interpretador, eh, prefiere entender más que comprender y hacer contacto con lo doloroso y lo difícil, que tiene que ver, lo doloroso y difícil, que tiene que ver con las relaciones entre las personas, sobre todo con las relaciones en donde tenemos afecto, ¿no? Las relaciones afectivas. Bien, entonces, cuando vemos una luna en Géminis, lo vemos como muy en movimiento. Suelen ser personas, bueno, acuérdense que una cosa es la energía, otra cosa es cómo se configura en nosotros, en nuestro mundo afectivo, etcétera, y otra cosa es la respuesta psicológica, ¿no? Entonces ahí en la respuesta psicológica es que vemos cómo pueden ser las personas que tienen luna en Géminis. Suelen ser muy movedizos, o movedizas, todo el tiempo están buscando hacer otra cosa, son muy activos. Muy activos, muy activas. Entonces, ¿qué le permite eso? Le permite no quedarse, justamente, todo esto es para no quedarse y no sentir la cosa que se pone difícil, que se pone densa. Entonces, permanentemente están buscando así como un qué hacer. Los geminianos también son muy hábiles con las manos. Tienen una posibilidad de manejar, o sea, de manipular en el mejor sentido la materia, ¿no? O sea, pensemos en esto que viene de la Tierra, entonces ya hay un aprendizaje acerca de cómo eso convertirlo en otra cosa, ¿no? Y esto mismo que yo decía antes con relación al dinero, en eso también se ve esta misma habilidad. Pueden hacer de algo inerte otra cosa que se ponga en movimiento, entonces, por ejemplo, mueven el dinero, se dedican al mundo de las finanzas, ejemplo, o al comercio, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido es que hablamos de estas habilidades que tienen en el hacer los geminianos, como en activar, son súper activos, activan todo el tiempo, y entonces también las sensaciones que nos van a dar es que siempre está todo bien, está todo bien, está todo bien, porque como no se quedan para aguantarse el pencazo, no no se muestra como esa parte, ¿no? Que es la más, en la que es más evidente que algo duele, por ejemplo, el lagrimear, el llorar, etc. Tienen algo que hacen muy bien, que tiene que ver con esto de la mente que disocia, y es que hay un proceso que es dividir la carga. Cuando una persona con luna en Géminis está ante una situación emocional comprometida, digamos, lo que hace, cuando no tiene ya hacia dónde ir, es hacer este proceso de disociación, ¿no? Entonces, de algún modo, lo elabora intelectualmente, se da a sí mismo o da a la situación una explicación racional, y entonces, cuando la puede racionalizar, eso que siente, que tendría que ser algo como más hacia abajo, ¿no? De peso, dice, ah, no, es una sensación. Y entonces, ah, como una sensación, ah, listo, está todo bien, ya está, ya lo expliqué, vamos para adelante. ¿Se entiende? Voy a poner esto que divide la carga. Entonces,
Cuando no puede seguir corriendo, le da una explicación, y son súper racionales, ahí también hay un talento, son muy inteligentes, le da una explicación racional e inteligente a la situación, y en vez de hacer contacto, te dice, porque también se habla mucho, como el mundo de las palabras es el mundo geminiano, ¿no? El lenguaje es virginiano y las palabras, el dato, es geminiano. Entonces, y en vez de hacer contacto, se dice que solo es una sensación. Entonces, con esto hay una forma de huida que es súper interesante y que es muy efectiva, ¿no? Y que también la comparte con otras, bueno, no voy a seguir escribiendo con el mismo color, también la comparte con las lunas en aire. Digamos que por lo general las lunas de aire hacen eso mismo, ¿no? Entonces las lunas de aire son Géminis, Libra y Acuario. Todas estas lunas de aire, de algún modo, ofrecen como un patrón en el que hay algo que las caracteriza, y es que abrirse es seguridad. Yo hace un rato, cuando empecé, dije lo contrario. Dije, la luna, como mecanismo, lo que hace es cerrarse. ¿Mm? Entonces vuelvo a esto como con intención de que lo veamos, porque justamente al revés de todas las lunas, en vez de generar cierre, lo que hacen las lunas en aire es abrirse. ¿Por qué? Porque en el vínculo encuentran seguridad. Es como si dijesen, solo no. Yo con toda esta huevada, con este mamotreto de sentimientos y emociones, no me quedo. Entonces, de algún modo, lo que generan es como si fuese una especie de compartir la carga, voy a decirlo. Es como que la reparten. Entonces, la inteligencia es fundamental en esto para hacerlo, porque habla de una habilidad que es súper importante y tiene que ver con la rapidez y la velocidad mental. Entonces, ahí son quienes todo el tiempo tienen una respuesta rápida, y eso forma parte de su mundo afectivo, de su mundo primario, porque el ambiente en el que nace la luna en Géminis tiene afectivizadas estas respuestas inteligentes, ¿no? Entonces el chico, la chica que nace con una Géminis, va aprendiendo que si es rápido, que si maneja el tema de dar una explicación, etcétera, va a sentirse querido, va a sentirse valorado. Y eso es lo que pasa en el ambiente primario de la familia. Entonces después, justamente, eso decía al principio, lo que al principio, a lo que en primera instancia en mi niñez me sirve para formar parte de un núcleo, después se convierte en algo repetitivo y que no me permite hacer procesos que son de ir a la adultez. Entonces, las lunas de aire en general hacen esto. En el vínculo encuentran seguridad. La luna en Géminis, sobre todo, las lunas en Géminis, sobre todo lo hacen con hermanos, hermanas, amigos, amigas. Entonces son lunas que van a tener muchísima, en las que va a tener muchísima importancia las relaciones de fraternidad, sea con los hermanos de sangre o sea con los amigos, ¿no? Y entonces por lo general las personas con una Géminis tienden a colocarse en las relaciones con los otros en ese lugar de hermanos. Tienden a colocarse como hermano mayor o hermana, mayor o menor, no importa qué. Es como si de algún modo hay una especie de desdibujamiento o no claridad, ¿no?, entre unas relaciones y otras. Entonces, para estas lunas, el tema de los amigos es fundamental. Es lo que les permite también sentir que tienen sus bases de seguridad, ¿no?
Entonces allí hay algo que es necesario trabajar, porque si eso se repite en ámbitos en donde no hay que fraternizar, que es, por ejemplo, una cosa son las relaciones entre los amigos, una cosa es un amigo, otra cosa es un hermano, ¿no? Son diferentes, ¿verdad? Por las cuestiones de sangre, etcétera. Pero después también están las relaciones con las otras personas, en el trabajo, con las parejas, etcétera. Entonces, ese nivel de la energía que empieza en el núcleo primario, después se va mostrando en todos los otros núcleos de estas lunas. Bien, entonces, algo que por ahí no dije con relación al mundo afectivo, esto en el ambiente en el que nace, también está que las hermanos, hermanas de la madre o del padre han sido muy importantes. O sea, como que ya, porque nosotros, acuérdense siempre que vemos la astrología desde el lugar sistémico. No es ninguna casualidad que yo haya nacido con luna en Escorpio y que mi mamá haya tenido tales experiencias y que y mis padres hayan pasado tales cosas, etc. Cada quien tiene una luna que se entiende dentro del sistema, y por eso es que vemos la carta, ¿no? O sea, nosotros vemos ahora estas explicaciones de cada una de las lunas o de cada uno de los ascendentes para profundizar y meternos mucho en eso y para aprender y para compartir. Y sin embargo, también tenemos nuestra parte en la que vemos las cartas y cómo funciona cada luna en cada persona, porque todo lo que tenga que ver con el sol, con el ascendente y con los aspectos que hay entre unos y otros, es lo que nos va a decir cómo esta persona puede llegar a vivir con relación a su luna, su ascendente, etc. Entonces, cuando vemos estas lunas, tenemos en cuenta esto, que en la vida de los padres ha sido muy importante el tema de los hermanos, por ausencia, por hiperpresencia, porque han tenido relaciones como dificultosas entre sí, ¿no? Entonces, también otras cosas que vemos cuando analizamos las lunas, igual que cuando vemos otras partes, pensamos en lo que tiene que ver con la casa 3, que es la casa geminiana, en donde está todo esto, la comunicación, los vecinos, los hermanos, etcétera. Bueno, el tema de vecinos también es un tópico de Luna en Géminis, y vemos la casa 3 y todo lo que tenga que ver con Mercurio, porque Mercurio, Hermes, es el regente de Géminis, ¿no? Y los aspectos que hay, porque puede ser, por ejemplo, que esa luna esté aspectada de una manera a Mercurio, o que esa luna esté en casa 3, o que la persona tenga la luna, el sol en casa 3, entonces, bueno, todas esas cositas como que le van a dar un plus, ¿no? Un aumento a lo que tiene que ver con los mecanismos lunares. ¿Qué es lo que estoy diciendo en otras palabras? Es que la luna es enorme. La luna es enorme. Desde la Tierra se ve la luna del mismo tamaño que el Sol, y en realidad el Sol es mucho más grande. Lo que pasa es que la distancia entre la Tierra y el Sol es mucho más grande que entre la Tierra y la Luna. Entonces, pareciera que la Luna tiene la misma importancia que el Sol. Y eso digo pareciera, porque también recordemos que la luna es reflejo. Entonces, como es reflejo, no es la que tiene la luz, sino que esa luz viene de lo solar. Entonces, cuando analizamos las lunas, lo que vemos también es lo que está escondido adentro nuestro. Lo que vemos es lo que está oculto para nuestra conciencia, lo que funciona en modo inconsciente, ¿no? Entonces, cuando eso funciona sin nosotros, sin nuestra presencia, sin nuestra atención, decimos que nos maneja en modo inconsciente. Entonces, cuando eso ocurre, la luna toma un lugar enorme en nuestra vida. Y eso nos pasa a la mayoría, ¿no? Por eso hay un proyecto que está por salir que va a ser astrología para niños y niñas, para que empecemos a entender justamente de qué se trata esto de vivir un mundo, desde la astrología, un mundo emocional
de un modo no consciente, con poco registro, vamos a decir, que esa tendría a ser como la otra forma de decirlo, ¿no? Para no complicarlos con términos. Entonces, tener en cuenta que esto funciona sin nosotros o más allá de nosotros o lo que sea, nos va a permitir encontrarnos de algún modo con lo que es para nosotros y salir de estas formas más inconscientes, ¿sí? Bueno. Em, digamos que como formas de los mecanismos lunares, la luna reacciona y da una respuesta distorsionada de lo real, de lo que realmente es. Entonces, ahí se crea, se formula, iba a decir, un imaginario. Lo que yo creo que está pasando. Entonces, a partir de ese imaginario, es como que el inconsciente de cada quien busca una respuesta, o busca, no, tiene una conducta que asocia con la seguridad, el resguardo, que es lo mismo que ir hacia la madre. ¿Sí? Entonces, esto de ir hacia la madre, otra vez lo decimos con relación a quedarnos en un lugar niño, en un lugar de pequeños, de pequeñas, y de no poder hacer pasos de madurez. ¿Y qué es lo que nos hace hacer esto? El miedo. El miedo a lo que no sabemos cómo manejar. Porque en todas las personas está esto de tenerle miedo a algo, ¿no? Bueno, en el caso de esta luna, en Géminis, justamente el no poder darle una respuesta a algo, el creer que no hay explicación para algo, es una sensación bastante desestabilizante, ¿no? Ese es el miedo que aparece en esta luna, como, así como en la luna en Tauro, el miedo a no tener, o en la luna en Aries, el miedo a no hacer, a no estar en acción. Y para esta luna el miedo es no poder dar una respuesta a lo que está pasando, a lo que está sintiendo, a lo que está viviendo. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien? Entonces, em, digamos que es una luna que separa, escinde, divide y multiplica. ¿Y eso qué quiere decir? Esto que más o menos yo lo estaba diciendo hace un ratito, ¿no? Que tenía que ver con la dispersión. De algún modo dispersa. Es como que hace como que tira dato para que la cosa se ponga así más movediza, en más movimiento, y que no se sienta peligroso. Y entonces lo que le cuesta a la luna es hacer síntesis. Algo que no dije de los geminianos, que tal vez lo he dicho en otros momentos, siempre me acuerdo después, tiene que ver con el aprender ser estudiante. ¿Sí? O sea, la energía geminiana es la energía que me permite justamente eso,
el aprendizaje de cosas nuevas, distintas y novedosas. Puesto acá, en la luna en Géminis, el asunto es que es siempre estudiante, y entonces no llega a ser maestro, por decirlo en un modo muy general, ¿no? Maestro, maestra. Siempre se queda en esa fase del aprendizaje, el eterno aprendizaje, como que más dato, más dato, más dato, más dato, y suele pasar, parecido a lo que hablamos en el ascendente en Géminis, que está buscando información, siempre está en la búsqueda de información y le cuesta como lograr ese proceso que es de síntesis. El proceso de síntesis lo obtenemos cuando ya hay es como un paso más en los niveles de aprendizaje, ¿no? Hay un primero en el que buscamos información, pero después tenemos que formular algo que sea contundente, que sea claro y que tenga un punto y aparte. El punto y aparte es muy difícil para los Géminis. Es como que todo el tiempo va a tener esa sensación, ¿no? Y eso que ha aprendido, de que puede haber otra cosa, puede haber otra cosa, puede haber otra cosa, puede haber otra cosa. Entonces, esto se puede ver en diferentes instancias de la vida, ¿no? ¿Qué sé yo? Puede ser a nivel pareja, como una búsqueda constante, incesante, de algo más, algo más, algo más, o toda una lista de un montón de ítems, ¿no? Y cada vez más ítems de cómo debería ser la pareja. O por ejemplo puede estar en el ámbito del trabajo, ¿no? Y tener esta fluctuación que lo veíamos en el ascendente Géminis como un talento, bueno, no como un talento, sino como el destino de no quedarse en la casa 2 Centauro, sino tener que hacer experiencias distintas, pero acá ya no es en ese sentido, sino es como un no poder quedarse, porque quedarse da miedo, ¿no? O sea, hacer contacto, sentir profundidad, sentir carga, eso da miedo para esta luna. ¿Se entiende un poquito? Bueno, entonces es muy difícil que pueda hacer síntesis y llegar a una conclusión. Llegar a conclusiones y terminar algo, como concretarlo, como listo, pum, se terminó, es difícil. Le cuesta a esta luna en Géminis, ¿no? Otra cualidad, antes de pasar a los talentos de esta hermosa luna, y antes de pasar a las lecturas de la carta, otra cualidad es que son muy joviales. Bueno, esto me desdigo. Voy a ir a los talentos, porque sin duda, le cambié todo el color. Esperen, porque estas cosas que hago, y no sé cómo las hago, ahí está, ahí, y ahora voy a ir a otro cuadro de texto, y voy a cambiar el color. Vamos con los talentos, ahí está. Talentos de la luna en Géminis. Ser jovial, yo creo que es un talento. Ser jovial, mantenerse activo, activa, aun cuando son personas adultas, grandes, ¿no? Eso está muy bueno para estas lunas. Ser juguetones. Entonces, en ese sentido, son muy buenos con los niños. O sea, son no buenos bueno, se les da muy bien, ahí está, ser juguetones, por lo que se les da muy bien las relaciones con las infancias, adolescencias, juventudes, ¿no? Y en ese sentido hay mucha vitalidad, la vitalidad de generar propuestas nuevas, ¿no? Esto también vamos a ponerlo. Generar propuestas, ser propositivo, ¿no? Como estar ahí despertando las ganas de hacer cosas en los demás o en uno mismo, es otro talento de esta luna. Espérense que no me quiero olvidar de nada.
Ay, yo no sé dónde lo tengo. Ya va, ya va. Ah, pues, claro. Y algo, voy a buscar el machete de los talentos. Generar propuestas y, punto, el don de la palabra. Es un don, ¿no? O sea, son personas que pueden ocupar lugares en donde hace falta esto, fundamental, central. Lo de la palabra son muy buenos para poner situaciones en diálogo. Son excelentes para poner situaciones difíciles o tensas. Bueno, ahí hay una cosa que es re súper importante. Difíciles o tensas en diálogo. Eso no lo tenemos muchos, esa capacidad. Y eso sí, sin duda, es un talento. Porque porque, es así, porque han aprendido a disociar la carga, a escindir la carga, a dividir la mente, a poder buscar opciones todo el tiempo, lo que hacen es pararse en un lugar en el que tienen el talento para observar las posiciones de los demás. No está el talento en esto como aunar, sino el talento está en que cada quien pueda dialogar y le va a dar un verdadero valor a cada posición. Entonces eso es súper fundamental para que podamos, eh, para justamente las situaciones de tensión, ¿no? Y también, porque, bueno, estaba leyendo el libro, ¿no? Ayer, y entonces ahí Caruti pone un ejemplo de Freud. Freud tiene Sol en Escorpio y Luna en Géminis. Entonces, fíjense, este talento es supremo. El tipo, Jesús Solaridad puede ponerse en relación con las cuestiones oscuras, que nadie puede, que a la gente le cuesta abordar así como por tabú, porque no son temas fáciles de exponer, ¿no? Entonces todo eso está a nivel de oscuridad. Con la luna en Géminis, lo que pudo hacer fue algo que todavía se usa y que habla de la brillantez, ¿no? Y de la inteligencia de la luna en Géminis, y generó esto de poder hacer interpretaciones acerca del inconsciente. O sea, todo lo que desarrolla Freud justamente es gracias a su luna en Géminis. Entonces, porque tiene esa capacidad de poner en palabras todo lo que a los demás les parece muy difícil de hacerlo, ¿no? Y como talento, como un talento central y fundamental, es, voy a ponerlo así, poner en palabras lo que se siente, que tampoco es algo fácil. Eso lo digo yo, que tengo luna Escorpio, yo siento, y para mí dar una explicación que sea inteligible, que se pueda, con palabras, que sea algo entendible, etcétera, me es muy difícil. Sí tengo mucha capacidad de sentir. Entonces, el talento de esta luna es justamente poner en palabras lo que se siente. Y ahí el caso de Freud es súper interesante para considerarlo, ¿no? Para poder tenerlo en vista. Ahora, eh, desde otro lugar, ¿no? Que es lo que decía Caruti, se queda en un nivel, o sea, como que la misma luna le pone un techo y es que lo que no puede decirse en palabras no existe o no tiene importancia, ¿no? Es como que le deja de lado. Entonces ahí están otros psicólogos como Jung o como Reich, que hace terapia corporal, que para Freud es como, no, o sea, eso es no existe como una teoría posible para darle explicación a las cosas que les pasan a las personas en su inconsciente, ¿no? Si los sueños no tienen una interpretación, una decodificación, vamos a decir, tampoco son importantes. Y después vemos, ¿no?, que hay otras terapias que ya el solo hecho de pasarlo por el cuerpo, bueno, las que conocemos de constelaciones lo sabemos bastante, ¿no? El hecho de sentirlo, de darle un lugar en nuestro ser, en nuestro cuerpo físico,
y habilitar a partir de ahí un proceso emocional sin tener que verbalizar, porque justamente lo que hace esta luna es todo el tiempo verbalizar, ¿no? Entonces, así como tiene el don de la palabra, también tiene de alguna manera esa especie de limitante, y es que si no lo puede verbalizar, no es importante. Entonces, ahí todo el tiempo vemos entre unas cosas y las otras cuáles son las que nos permiten crecimiento, porque cuando restringimos no crecemos. O sea, todo lo que sea un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, nos da crecimiento, nos da expansión, nos da conexión con un todo, ¿sí? Entonces, poner en palabras lo que siente es algo que es una capacidad, ¿no? El don de la palabra, bueno, esto de poder transmitir, o sea, transmitir, compartir. Las lunas en Géminis son buenísimas para eso, ¿no? Vi un programa de televisión en el que te explicaba, bueno, son amantes, me acordé de otra cosa, son amantes de de todo lo que sea informativo, como información, no de la ficción, ¿no? No es para eso que leen, por ejemplo, sino que les gusta lo que aporta datos, ¿no? Entonces, son muy buenos en este sentido, compartiendo información, transmitiendo y también cooperando. Son muy buenos haciendo puente, hacen puente. Puente es una palabra súper geminiana que no la había dicho antes al principio. Es lo que hace Géminis, dije esto, como la información de punta a punta, en algún lugar lo puse. Entonces, eso es un puente, no es una red. La red es acuariana, ¿de acuerdo? Entonces, esto es de acá hasta acá, punto, se cortó. De acá a allá, listo, otra cosa. Así es Géminis, ¿no? Como en ese nivel de liviandad, para que la cosa circule, que haya circulación de información. Hacen puente, circulan información. Y en esto que había dicho en un momento, de que son muy buenos haciendo, que no me acuerdo dónde lo puse, son esa clase de gente que les gusta aprender, pero no les gusta aprender en la escuela. O sea, eso es, qué moco. Fíjense, van a, u observen cómo son las lunas de Géminis, aprenden viendo de los otros. Es como esa relación de aprendizaje con el hermano mayor, ¿no? Y les gusta mucho enseñarle a otros, pero a través de esta relación de hermano menor. Entonces, aprenden a hacer cosas, porque son hacedores, son activos, y lo hacen viendo cómo los otros lo hacen. Entonces, llevan el auto al mecánico y preguntan. Son excelentes interrogadores, pero no interrogadores escorpianamente, no como incisivamente, sino como esto de, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Entonces obtienen mucha información y después eso, ¿cómo acumulan? La copian. Digamos que acá se genera un acopio de información para estas lunas en Géminis. Bueno, entonces, esto que venimos diciendo, que asimilan mucha información, acopian, pero les es muy difícil después combinar las informaciones. Es como que las cosas quedan así separaditas, y algo que hablamos con el ascendente en Géminis es que le va a costar mucho darse cuenta a lo largo de la vida que todas las experiencias que parecían sueltas tienen un hilo. Bueno, esto en esta luna está casi impedido, ¿sí? Bueno, yo creo que vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y voy a pasar a guardar esta pantalla, a dejar de compartir acá, y vamos a ver cartas. Chat, chat, chat. Bien.
Entonces, estoy como más pendiente de que se sienta esto, ¿no? De que se sienta, luna de Escorpio. Estoy pendiente de que se sienta que a veces, como nuestra luna, ¿no? Vemos que para otro debe ser más fácil su propia luna. Como cada vez que hablamos de la luna hay algo incómodo que despertamos. Bueno, con la luna en Géminis la incomodidad se despierta cuando, por ejemplo, hacemos insistencia en esto, en vez de estar ofreciendo información, en estar observando de qué modo se entra en los circuitos repetitivos o de qué modo, o en dónde están las salidas de crecimiento, ¿cierto? Entonces, eh, para cada quien hay un desafío y para estas lunas hay ciertos desafíos y también hay ciertos talentos, ¿no? Entonces tenemos 3 cartitas, vamos con la primera, ascendente en Aries, Sol en Leo y Luna en Géminis, por supuesto. Sí, porque tenemos 3 cartas de Luna en Géminis. Entonces acá tenemos un Sol en Leo y ascendente en Aries que son de fuego. Esa combinación va a ir a favor de la Luna, de alguna manera, porque la Luna está en aire y entonces el fuego y el aire son así como de algún modo compatibles. Entonces puede ser que haya ahí como un empuje, ¿no?, hacia la Luna. Sin embargo, como las casas de resistencia están en agua, eso puede hacer que también tenga más presencia la Luna, ¿no? Digamos, como de algún modo, al revés, perdón, quise decir al contrario, como las casas de la memoria están en agua, para este ascendente en Aries hay hábitos, hay apegos, hay hechizos en el agua, en lo emocional. Entonces eso puede en esta carta funcionar de equilibrante. ¿Por qué? Porque la luna en Géminis es puramente. Entonces, los lugares, la casa 4, que es la casa lunar, está en Cáncer. Entonces, ahí puede ser que haya una base, ¿no?, de familiar, de afectivización primaria en los primeros momentos de la vida, que es de agua justamente, y es la tribu, es el quedarse, una cosa como de circulación de las emociones, etcétera, a la que está más acostumbrado. Y la luna está en la casa 2, que es una casa de tierra, ¿no? Está en Tauro, la casa 2 corresponde a la energía taurina, y esta casa 2 está en Tauro, y entonces eso hace que sea un poco más quieta, digamos que como cualidades de luna en aire, de algún modo puede estar un poco más equilibrada desde estos lugares, de que la memoria está en agua y que es una luna que está en un lugar más concreto, más contundente. Eso también hace que pueda desarrollar un talento con relación a todo lo que tiene que ver con eso que yo hablaba entre Tauro y Géminis, ¿no? La materialización del dinero y la circulación del dinero, siempre y cuando no quede como en el nivel de solo movimiento. Yo creo que ahí es un buen recurso. Ahora, la luna está aspectada en oposición a Urano, y de algún modo eso hace que haya más aire presente, porque Urano es el regente de Acuario. Entonces, puede ser que, y Urano está en casa 8, ¿no? Como en un lugar poco visto, como en un lugar profundo, que no es fácil de llegar, pero que también le puede llegar así como sorpresivamente una información para salir de los mecanismos, ¿no? O sea, como que ese Urano ahí va a traer innovaciones, va a traer sorpresas, va a traer creatividad, y justamente esas situaciones van a hacer que la luna tenga que, voy a decirlo así, tenga que entrar para salir de su mecanismo, ¿no? Entonces, esta luna, que es una luna de salida, en realidad
como modo de crecimiento tiene que hacer entrada. Y como están Urano y Marte en la casa 8 y está en oposición a Urano, es muy probable que por situaciones imprevistas de la vida tenga que entrar, tenga que meterse, la casa 8 es adentro, ¿no? Es profunda, ahí es donde tenía la luna Freud, ¿vale? Por cierto. Entonces, y está en esta carta, como tiene ascendente en Aries, está en Escorpio, la casa escorpiana cae en Escorpio, entonces pueden ser situaciones que lo van a poner de imprevisto ante, bueno, cuestiones que pueden ser dolorosas, que pueden tener que ver con lo conflictivo, con lo difícil, ¿no? Y de algún modo, como está Marte también allí, va a haber un movimiento hacia eso. Se va a convertir probablemente con el tiempo, porque además tiene Saturno en casa 7 como algo que viene después de mucho tiempo, perdón, tiene Saturno en Escorpio, quería decir. Entonces, el contacto con lo difícil, con lo profundo, con lo doloroso, con la energía escorpiana, va a venir con el tiempo. Entonces puede ser que junto con esto, ¿no? A partir de ciertos retornos, probablemente después de los 42, entre los 45, 47, que son momentos en que está en cuadratura el Urano en tránsito con el Urano natal, el Saturno en tránsito con el Saturno natal, eh, todo esto que está en la casa 8, que son Marte y Urano, sobre todo Marte, que es más personal, puede ser que sea un motorizador hacia esas situaciones de profundidad. Digo, al principio o en las primeras experiencias pueden ser experiencias, no sé, tal vez con algún grado de violencia. No, no está Marte en Escorpio, pero sí la casa 8 está en Escorpio. Entonces como que se pone mucho más peligroso, voy a decir, ese Marte ahí, ¿no? Como si estuviese potenciando. Acuérdense que también que Marte fue el regente primero de Escorpio antes de descubrirse Plutón, ¿no? Entonces hay una cualidad de lo marciano, de lo agresivo, de lo brusco, y está en conjunción Urano, entonces abruptamente pueden aparecer situaciones así, que no necesariamente tienen que ser de vida o muerte, ¿no? O sea, digo, pueden ser, ¿qué es lo que digo? Que teniendo la luna en Géminis, el nivel emocional, aunque sea, no sé, para mí, que tengo una luna en Escorpio, puede ser así, y para una luna en Géminis es así de grande, ¿no? O sea, las distancias de percepción tienen que ver con mis potencialidades y mis mecanismos de cierre, de defensa, ¿sí? Entonces, como esta es una luna en Géminis que quiere andar volando, cualquier cosita que pase en un nivel de casa 8 puede vivirse como muy crítico. Y bueno, todos aprendemos a través de las crisis, ¿verdad? Todas las lunas nos pasa a todos los seres humanos en las situaciones de crisis, y en la forma en que respondemos ante esas situaciones de crisis es que aprendemos a hacernos grandes, a hacernos adultos, ¿sí? La luna, a su vez, está en cuadratura con Mercurio y con Venus. Ahí es como si ese Mercurio está en Virgo, ¿no? Y ahí tenemos otra cualidad, y tiene que ver con que Mercurio, que es el regente de la luna, está también en un lugar de regencia que es Virgo. Mercurio rige a Géminis y a Virgo. Entonces, puede ser que esto, ¿no? Que este núcleo, Mercurio-Venus, pueda estar representado en una mujer como en un personaje. Yo siempre les hago pensar en esas cositas, ¿no? Para ponerlo en ejemplo y que después podamos desarrollarlo de otras maneras. Puede ser que esté puesto en una mujer que va a venir con una información, con la contundencia de la Tierra, con el detalle, la capacidad analítica de observación de lo virginiano, y con la capacidad justamente de hacer, de construir un sistema. Yo les dije, Géminis es nivel palabra, Virgo es nivel lenguaje. Lo que no puede hacer Géminis
que se quede ahí tiqui, 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 saltando de una cosa a la otra, saltando, 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 es lo que le obsesiona a Virgo, ¿no? Entonces Virgo se queda y se queda ¿qué? Analizando y recontraanalizando y superanalizando y observando y sacando y haciendo tal vez anotaciones y registro y registro y registro. Eso es algo que no va a hacer Géminis. Entonces puede ser que de algún modo exista como personajes, ¿no? O maestras cuando fue chico, o una tía, o una hermana, porque también está Mercurio, así que habría que ver qué pasa ahí. Un alguien como en ese nivel de fraternidad o de amistad que le hace de bueno, pero pará, está bien, lo que vos decís, ahora, si esto que vos dijiste hoy lo observamos con lo que dijiste ayer, lo que nos vamos dando cuenta es que vos tenés una forma que es como, de algún modo, como que baja, como que lo aterriza, ¿no? Entonces eso puede favorecer justamente que esta luna no siga queriendo escaparse hacia otra cosa, no siga escapándose, abriéndose hacia una cosa distinta, ¿sí? O sea, esa relación que parece tensa, que parece complicada, en realidad, según mi interpretación, puede ser un habilitante de que esa luna haga una maduración con relación justamente al ámbito que le es propio. Las palabras, la comunicación, la relación con los hermanos, con los vecinos, con los amigos, lo que comercia, bueno, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el mundo de lo mercurial, ¿bien? Con este hacer puente, ¿sí? También está súper activo, digamos, o sea que este circuito está súper activo. Dije, Luna en Géminis en oposición a Urano, ¿no? En la casa 8, que Urano-Marte están en conjunción, o sea que no es un loco suelto, no, es un loco con eh, ¿cómo es que le decimos a Marte? El guardaespaldas, ¿no? O sea, con un chabón como con un fierro en la mano. Entonces, como para verlo. Y lo bueno de esto es que está en oposición, o sea, que te estoy viendo, o sea, los mira de frente. Y en eso, que mira de frente, tiene más chances de responder antes que reaccionar, ¿no? Entonces, empezar a amigarse es otra palabra geminiana, amigarse con esto que parecen dos vecinos peligrosos, puede ser que no lo sean en un sentido, ¿no? Como que la luna va a registrar como peligro si la quieren meter en lugares profundos. Ahora, si lo vemos desde el otro lugar, que es necesario meternos en esos lugares con luna en Géminis para poder crecer, pueden ser ayudadores, ¿de acuerdo? Entonces, eso está muy activo. Y lo otro que está súper activo, que acabo de decirlo, es Luna, Mercurio, Venus. Otra vez. Acá este Mercurio, Venus ya es otro nivel. O sea, suave puede ser esto, ¿no? Como una versión de una energía femenina que tiene esas cualidades, lo asocio más con lo libriano, estando con Mercurio. Venus rige Tauro y rige Libra. Entonces, una cosa como más delicada, decirle, che, fíjate, observá, míralo, si esto lo ponemos en perspectiva, si hacemos un cuadrito de relaciones, etcétera, que para eso Virgo es muy, muy bueno, muy capaz, ¿no? Para hacer sistemas, puede ser que eso la luna lo escuche y lo sienta, aunque haya tenido experiencias en las que eso lo tuvo que vivir como si fuera eh, como si fuera algo que no pidió, ¿no? O sea, están en relación de cuadratura, entonces es una relación tensa. Y a la vez, el núcleo Urano-Marte, está activo porque está en cuadratura al Sol. O sea, que ese Sol en Leo, que es súper, yo sé cómo se manejan las cosas, pero ni siquiera lo expresa, ¿no? Es una
cuestión así muy en sí mismo, tal vez le cueste más todavía darse cuenta de esto otro que viene desde otros lugares. Eso va a tender a cerrarlo en el mecanismo, vamos a decir, no en un sentido totalmente negativo, sino como no va a ser tan habilitante de otras perspectivas. Por eso lo dije al principio, que ese sol en fuego juega más para la luna, para los mecanismos regresivos de la luna. Cuando digo juego más para la luna, no es copado, es incopado. O sea, quiere decir que nos deja en ese lugar más de niños. Entonces, bueno, hay que ver también por qué las situaciones también van a ir directamente a la persona sorpresivamente, haciendo que tenga que moverse, algo se tiene que mover en la zona de todo su mundo, su gran mundo interno inconsciente y todo lo que tiene escondido, ¿no? En la casa 8. Bien, y a la vez Mercurio también está en la misma relación con Urano y Marte que veníamos hablando, y otra vez, ¿no? Es como un poco más de lo mismo en este sentido. O sea, lo que escuche, el dato que le llegue, la información que le llegue, va a sonar como algo no solicitado, de algún modo. Y durante mucho tiempo va a ser algo como, no le voy a dar importancia. Una cosa súper central del funcionamiento de la luna en Géminis tiene que ver con que son, como son grandes buscadores de la información, hacen sus propias conclusiones y son muy personales. Entonces, en el nivel de reglas, como también hablamos de esto de lo juvenil, lo infantil, etc., no son cumplidores de las reglas. O sea, si se pueden saltar las reglas, excelente. ¿Y eso porque? Y porque sí, porque ¿quién puso la regla? ¿Y quién es el otro parado? O sea, son cuestionadores, ¿no? En definitiva. Ahora, en un nivel entonces no toman las reglas, no toman las sugerencias, o sea, las recomendaciones es como que, o sea, vos los ves ahí y en realidad es como sin nada. Es como si tuvieran auriculares y están en su película, escuchando otra cosa. Eso sí, cuando la luna en Géminis asume una regla como propia, es de oro. O sea, se la pueden haber dicho 800 veces y le rebotó, le rebotó, le rebotó, le rebotó. Ahora, cuando por algún proceso rarísimo de estos, en los que producen síntesis interna, logran su propia regla, lo que dicen, lo que manifiestan, que es su propia regla, listo, eso es como, es una regla de oro para estos seres tan hermosos. Bien, voy con otra carta. Vamos con esta carta con Sol en Escorpio. Sol en Escorpio en conjunción a Mercurio y al nodo norte en Escorpio, mucho Escorpio, y Urano en Escorpio, mucho, 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 ¿no? Y Mercurio en casa 6, Sol en casa 6, la casa 6 es la casa virginiana, Luna en casa 1, acá. Esta luna está en conjunción a Marte. Bueno, me olvidé de mover la manito. La luna en la casa 1 en conjunción a Marte, y todo lo otro que está hablando este núcleo, ¿no? Podría hacerlo así un poquito más amplio, de lo escorpiano con cualidades de la energía virginiana. Y también lo digo porque, otra vez, Mercurio rige Virgo y rige Géminis, tiene Luna en Géminis, todo esto en casa 6, entonces todo está activo, digamos, está mucho más activo, ¿de acuerdo? Y ascendente en el último grado de Tauro. Esta es la carta extrema, ¿no? Y el Sol en los últimos grados de Escorpio. Vemos que ahí hay algo que va a ver, no sé si los palitos tapan, pero y lo que quería decir es que hay algo que va a ir a favor
de la luna, y es que está justo en un nivel de que ni una cosa ni la otra. Y como parte de las cualidades geminianas, de no quedarse, ¿no? De no abrochar, ¿sí? De no estar ¡tric! Impedido de movimiento, ¿no? Esto de casarse, de hacer una cosa formal, de la energía geminiana, está expresado también un poco en estos lugares. De algún modo, porque siempre estuve repitiendo esto de que la luna en Géminis disocia, 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 disocia. Por un ascendente en 29 grados, es como estar viviendo los últimos minutos, ¿no? El último día de esta energía, o la última hora de esta energía. Entonces, es como que también está entrando ese ascendente en Géminis, está ahí, como muy jugado, ¿no? Entonces, el ascendente está haciendo conjunción con la energía geminiana, ya, de una. Entonces se siente de alguna manera como algo que no está del todo despejado en ese sentido, ¿no? Como ahí puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Y el Sol lo mismo, puede ser Sol en Escorpio y puede ser Sol en Sagitario, porque está a 1 grado también. El Sol está a 28 grados en Escorpio, entonces le falta ahí un ratito para pasar a la energía sagitariana, ¿no? Y esos pasos son como bastante interesantes, porque después de lo escorpiano, que es entrar en un proceso de transformación profunda, y de lo que se pierde, y de lo que se, se, se hace compost, ¿no? Viene energía sagitariana con un resurgir, con una renovación, con un querer vida que es bastante distinto. Entonces es un sol que probablemente haya estado en estas situaciones, ¿no? De que o me quedo en esto que está descomponiéndose, y en lo difícil, y en lo conflictivo, y en lo problemático, o doy un paso, y acá el paso es un salto. O sea, digamos que a nivel de un trabajo consciente, el salto puede también venir de la mano de la pareja, porque o sea, el salto a la siguiente energía, al siguiente signo, también es un salto a la siguiente casa. Entonces, a la casa de lo que se obsesiona por el detalle, a una cosa que es más de a dos, ¿no? Por la energía de la casa 7 con las cualidades librianas, es una relación ya entre uno y otro, ¿no? En Libra es donde aparece el otro, y ese otro que también me motiva, y de algún modo también me puede ilusionar en entrar en la energía de la pareja, porque está Neptuno. O sea, puede ser una ilusión o una desilusión. Una disolución también. Bueno, todo esto para hablar de qué, de que hay en esta luna, de algún modo, de base, desde el nacimiento, una dificultad para quedarse, para, para echar raíces, ¿no? Desde algunos lugares. La dificultad está en todo esto que estuve explicándolo recién. Y a la vez, la luna está en casa 1. La casa 1 es la del ascendente, y es la del descubrimiento de quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Cada día, cada mañana. ¿Soy este que tiene el ascendente en Tauro? ¿Soy este que tiene el ascendente en Géminis? ¿Soy este que tiene el sol en Escorpio? ¿Soy este que tiene el sol que está pasando a Sagitario? ¿Soy el que tiene el sol en Virgo? ¿Soy el que tiene el sol en la casa 7? Entonces, la luna no genera, más aún no genera síntesis, porque esto geminiano de preguntarse, 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 puede estar exacerbado justamente por estar en la casa 1, porque la casa 1 es una casa en donde venimos a descubrir de qué se trata, no es que resolvimos. Si esa luna estuviese en otra casa, como por ejemplo en la casa 2 que hablaba recién, la casa 2 es la casa de la materia, es contundente, ¿no?
Entonces es una luna que puede orientar su energía a hacer dinero, por ejemplo, o a hacer negocio, lo que sea. Bla. Bueno, esta luna es una luna más de preguntarse, y es una luna que también está movida, ¿no? Está como empujada, voy a decir, porque está en conjunción a Marte. Esto es otra cosa distinta de lo que yo hablaba recién. Acá es de alguna manera como que, y están a una distancia, a ver, la Luna está a 21 y Marte está a 1, están a 10 grados, o sea, están un poquito lejos, ¿no? Pero cuando hablamos de la Luna o del Sol, las conjunciones, las orbes son de hasta 10 grados, ¿no? Entonces está un poquito lejito, y es como, y está en Cáncer, Marte está en Cáncer y un poco más lejos, entonces es como que de algún modo le tira unos empujones o unos patadones, Marte pensándolo en su versión no solamente de acción, pero sí, en que usa todos los recursos disponibles para poner en movimiento, y a veces usa la violencia, entendida desde el lugar de, de la agresividad como acción, ¿no? Entonces a veces se puede poner más extremo o menos extremo. Bueno, entonces puede ser que ahí el impulso venga desde el lugar ¿no? De, de la energía canceriana, de la familia, del hogar, del tener que moverse en función de esto, ¿no? De lo que indica o tal vez las tradiciones o las costumbres familiares, como las reglas implícitas no dichas que hay en las familias, ¿no? Eh, las tradiciones, bueno, eso se me ocurre. Entonces es una luna que va de algún modo a permanecer mucho tiempo abierta, mucho tiempo. Acá tiene, para seguir en los extremos, ¿no? Bueno, para seguir en los extremos está Marte entrando a la casa 2, o sea que puede también, y está ahí 1 grado y pico, o sea que también puede entenderse como en la casa 1 o en la casa 2. Marte en la casa 1 va a ser otra vez la pregunta de ¿a dónde me muevo? ¿Hacia dónde me tengo que mover? Muchas preguntas, ¿sí? Está Saturno ahí por pasar a la casa 3. Está en los últimos grados de la casa 2 por pasar a la casa 3. Y la casa 3 es la casa geminiana, la casa de la información, y otra vez, ¿no? Que está en Leo, o sea que ahí hay un lugar donde va a sentirse mucho más firme ese Saturno en cuanto a que va a desarrollar una personalidad bastante central que le va a jugar a favor de salirse de estas permanentes preguntas de esa luna en Géminis, ¿no? O sea, esto que yo decía como dificultad que está en este nivel, tiene una ayuda central que es ese Saturno en Leo. Y también está bueno que esté entrando a la casa 3 porque de algún modo lo va a constituir con el tiempo en una autoridad en estos temas. ¿Bien? Entonces, esto que todo el tiempo hizo como ejercicio de preguntarse, buscar información, buscar información, buscar información, en algún momento va a convertirse en el talento de que yo soy el que puede hacer tal cosa y tal otra, sintiéndose firme en eso. ¿Sí? Y lo otro que había dejado pendiente, ¿no? Con relación a Mercurio, que Mercurio es el regente de la Luna, ahí tienen una relación tranquila de 150 grados, ¿no? Con este núcleo, y eso también es bueno, o sea que es muy probable que le dé más cualidades de dialogante, porque Mercurio es eso, ¿no? Como de algún modo de poder hacer más elaboraciones analíticas de la información, ahí como tiene más chances la luna de salir de sus mecanismos, de sus lugares de escondite, porque ese Mercurio tiene así como la potencia también del escorpiano. Y eso también va al talento que decíamos, que les contaba de Freud, solo que Freud tenía la luna en casa 8, entonces por eso el talento estaba como potenciado en esto de poder ponerle palabras inconscientes. Ahora,
con Sol, Mercurio en Escorpio, hablar, comunicar lo difícil, lo conflictivo, etcétera, es natural. Y eso también lo puede potenciar como un talento, ¿no? O sea, dijimos, la luna en Géminis tiene el talento, como talento el don de la palabra, y entonces acá esa relación ayuda un montón para que eso se pueda seguir desarrollando, expresando y pueda seguir en crecimiento. ¿Bien? Bueno, y ya estamos casi en la hora, no quiero terminar sin compartir una última cartita. Ahí mientras está cargando me llevo el mate. Otra vez con Luna en conjunción a Marte. Otra vez, como en la primera, con una relación tensa a Urano, en este caso es una cuadratura, con aspectos muy armónicos al Sol. Sol en casa 8, casa polémica. Sol y Mercurio en conjunción, en casa 8, Júpiter en casa 8. Power, este es power. Y Saturno en casa 6, que es la casa virginiana que rige la energía de la luna, y casa 7 en Virgo. Bueno, yo ¿por qué voy nombrando todo eso? Porque recordemos así como rápidamente. Las casas 1, 4, 7 y 10 son las casas que están, que tienen un nombre que se me acaba de olvidar en este instante. En este instante, sí, se me fue. Como por arte de magia, son las casas angulares. Y así como se fue, vino. La casa 1 es una casa angular, la casa 7 es una casa angular, la casa 4, la casa 10 son casas angulares, ¿verdad? Son las que marcan la cruz cardinal, ¿cierto? Es la estructura básica de la carta, es el gran sostenedor de la carta, ¿no? Entonces, le damos importancia a esas casas. La casa 4, la casa 8 y la casa 12 son las casas de resistencia, son las casas de la memoria. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahí es donde se nos acobachan los apegos, las adicciones, los hechizos, todas esas cosas que tenemos que transformar, que tenemos que soltar, que tenemos que liberar, de las que nos tenemos que deshacer, ¿sí? Y cuando vemos una luna, también vemos un poco el regente, ¿no? Y entonces vemos Mercurio, y también porque en los casos que hemos visto, Mercurio está pegadito al Sol, o sea que ahí juega también para observar la luna. Bueno, en pocas palabras, no voy a repetir mucho de lo que dije acerca de Marte y la luna, porque lo dije recién con la otra carta. Digamos que acá están en otra relación, acá como que le viene por, acá me da así más la sensación de que le viene por atrás, el pechón, ¿no? Y que puede venir, que puede ser un impulso a través de los amigos. La casa 3 está en Aries, entonces todo lo que tenga que ver con el deporte, el movimiento, la acción, es lo ariano, la iniciativa, el impulso. Marte, aunque esté en Tauro, está en la casa 3, entonces puede venir mucho por hermanos, vecinos, amigos, ¿no? Esta cosa de ponerse en movimiento. Y que va a, de alguna forma, hacer que la luna tenga que salirse, o como que la ponga en contacto con estas partes que son del cuerpo, porque esta luna tan mental, ¿no? Lo digo por Marte en Tauro. Tauro es cuerpo. Entonces puede ser que funcione mucho más en ese sentido, ¿sí? A la vez, experiencias del día a día de cada amanecer imprevistas pueden hacer que se active el mecanismo lunar hacia bueno, me tengo que despertar y pensar en todo lo que tengo que hacer, y sin embargo de pronto aparecen cosas de imprevisto. Está Urano. Cuando está Urano, la cosa muta. ¿Ah?
pero es que yo antes era rubia, y ahora tengo otra vez el pelo castaño canoso. Bueno, así, de repente, de un día para el otro. Lo mío no es de repente, pero yo lo puedo ver como de repente. O una relación así, de pronto tengo que estar haciendo otra cosa o moviéndome en otra dirección, porque también está tocando Urano, a Marte. Urano está tocando Marte. Entonces ahí ese núcleo también puede funcionar de esa manera. De imprevisto tengo que activar rápidamente y no en el modo de la cabeza, ¿no? Sino en el modo físico. Que eso para la luna en Géminis también es un desafío. Hacer entender que el universo no es solamente datos, sino que también es materia, ¿no? Así que ese aspecto lo veo como un posibilitante para salir del encierro de la luna. A la vez el núcleo Mercurio-Sol, el Sol está ahí otra vez o sea, el Sol está en 29,55,11 de Virgo. Como que si decimos que tiene Sol en Libra, casi podría ser algo parecido, ¿no? Y que también presenta eso que decía entre una cosa y la otra, medio extremo. Ahora, como la casa 8 está ahí justo en un gradito antes, iniciándose en Virgo, tira más para Sol bueno, está ahí, también está entre Virgo y Libra. Entonces, eso, por un lado, lo emparenta a través de lo mercurial, le da una chance de ser más analítico y no ser solamente un acopiador de información, y también le da más despegue, o sea, más energía de desconexión, porque Libra es de aire. Ya habíamos hablado de las lunas en aire hace un rato, entonces puede ser que no juegue tan a favor de entrar en procesos de maduración de lo lunar, sino que al revés, como o sea, más despegue de lo emocional. Sin embargo, estando en casa 8, va a haber como una metida hacia esos lugares profundos, oscuros, en donde están los temitas estos conflictivos, los nudos, los bodrios, etcétera, que le va a ser natural meterse, y a su vez está Júpiter, o sea que va a haber mucho de eso. Así que ahí, digamos que entre una cosa y otra, como que hay un cierto equilibrio que puede ser que se dé muy lentamente, o sea, como que va a ser tal vez hasta imperceptible esa cosa que va ahí como creciendo en niveles de energía, ¿no? Pero puede llegar a suceder. Bueno, y esta ha sido la recapitulación de las lunas en Géminis, y busco información que no les he dado, y en este momento no me la acuerdo. Así que espero que haya sido suficiente. Que la cantidad de datos aportados hayan sido suficientes y que nos permitan el crecimiento y la compañía mutua entre las personas. ¿O no? ¿Sí?